Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues en este día, aquí en este país, celebramos el Día de las Madres y les voy a pedir a las madres de familia que se pongan de pie. El Señor está con ustedes. Oremos. Oh Dios, autor y protector de la vida humana, que has concedido a estas hijas tuyas el gozo de la maternidad, dígnate aceptar nuestra alabanza y escucha con bondad lo que te pedimos. Que las guardes de todo mal, que las acompañes siempre en el camino de la vida y que a su tiempo las acojas en la felicidad eterna de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor las bendiga y las guarde, les muestre su rostro y les dé la paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, nos sentamos. Muy bien, pues escuchamos en este tercer domingo después de Cuaresma este anuncio que hace nuestro Señor a sus discípulos, que dentro de poco no lo verán y después de un tiempo lo volverán a ver. Ustedes se entristecerán, el mundo se alegrará, pero después, cuando lo vuelvan a ver, su tristeza se convertirá en alegría. ¿De dónde nos viene a nosotros la tristeza? Pues la tristeza viene de no reconocer el bien de Dios, de no saber padecer o de no saber sufrir, porque a eso casi nadie nos enseña. ¿Sí? Al contrario, la televisión, los medios de comunicación constantemente nos dicen que nosotros, todos, tenemos derecho a la felicidad y pensamos que esa felicidad es permanente y aquí en la tierra, cosa que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Cuál fue la herencia de nuestro Señor Jesucristo los 33 años que vivió aquí en la tierra? Pues ya lo sabemos: el sufrimiento, la pobreza, los trabajos, la traición, la pasión y la cruz. ¿Por qué tendría que ser para nosotros un destino diferente al suyo? Eso es prácticamente imposible, prácticamente imposible. Eso nos entristece el hecho de que no nos sintamos bien como el mundo nos dice que debemos sentirnos bien. Sí, no tenemos que sentirnos bien. Aquí el único desafío es mantener la unión con Cristo, la unión con Cristo. Comunión de sufrimientos, comunión de dolores con Él. Esa debe ser nuestra única preocupación. ¿Sí? Entonces, sería muy diferente si nosotros nos acostumbráramos a contemplar la vida a través de la fe. A través de la fe. Si ustedes se dan cuenta, y si lo piensan bien, entenderán que tenemos una visión demasiado natural, demasiado humana o demasiado mundana de la vida que vivimos o de la vida que nos rodea o de lo que nos pasa. ¿Sí? Entonces, si contempláramos, si fuéramos capaces de contemplar la vida de todos los días a la luz de la fe, no deberíamos recibir como un bien, como el más sublime y precioso bien, las dificultades, los trabajos, las enfermedades, los problemas. ¿Sí? Hubiera el Hijo de Dios elegido o buscado el dolor si éste no tuviera un valor para Él. ¿Sí? Ahí tenemos también todas las vidas de los santos. Lo prefirieron todo al dolor. ¿Sí? Entonces,
Si somos hijos de Dios, dice San Pablo en su carta a los romanos, si somos hijos de Dios, somos también herederos y coherederos con Cristo, con tal de que suframos con Él, para que también seamos glorificados con Él. Sí, entonces, no puede haber mayor signo de predestinación que la dificultad, o que los trabajos, o el dolor, o la enfermedad en este mundo. ¿Y por qué se nos dificulta eso? ¿O por qué nos llega a la tristeza de esa forma? Pues nos llega porque posiblemente tengamos una idea de lo que es la fe, y muchos estaríamos dispuestos a decir, bueno, yo creo en Dios, creo esto de Dios, y tenemos una idea de lo que es la virtud de la fe. Por ejemplo, sabemos cuáles son los pecados en contra de la virtud de la fe, como la incredulidad, la duda, sí, el no vivir de acuerdo a la fe. Todos son pecados contra la fe, la apostasía, todas esas cosas. Pero de la virtud de la esperanza no sabemos nada. Todo el mundo, cuando las cosas están bien, todo el mundo cree. Sí. Pero, ¿en qué consiste la virtud de la esperanza? Pues la virtud es virtud, y implica dos cosas principalmente: que sea un hábito, es decir, una cosa de todos los días, una cosa de todos los días, y implica también el heroísmo, que nosotros creamos precisamente cuando es más difícil creer, cuando es más difícil esperar. ¿Sí? Y ustedes saben cuándo ustedes cometen un pecado contra la esperanza, contra la virtud de la esperanza. Lo cometemos cuando nos desesperamos. Cada vez que nos desesperamos de cualquier situación o de cualquier problema, cometemos pecado contra la virtud de la esperanza. Pecamos contra la virtud de la esperanza cuando creemos o esperamos que sin obrar bien nos vamos a salvar. Eso es prácticamente imposible. ¿Sí? Entonces, la virtud de la esperanza viene directamente conectada con la virtud de la fe. La virtud de la fe me pone en contacto con Dios. La esperanza me hace moverme y caminarme hacia Dios. Y la virtud de la caridad me hace expresar la respuesta, mi correspondencia a lo que la fe me propone. Ya sabemos, por ejemplo, cuáles son los pecados contra la caridad, como la indiferencia, la ingratitud, la frialdad, ¿sí?, la asedia, como lo hemos visto. Entonces, la virtud de la esperanza es una virtud que es infundida en nosotros el día de nuestro bautismo y está fundada solo y absolutamente en lo que Dios nos ha prometido, y que la virtud de la fe consiste de que independientemente de lo que esté sucediendo en nuestra vida, nosotros esperamos que Dios nos dará todo lo que necesitamos en el momento que lo necesitemos para salvarnos. Entonces, sin esperanza, todo el horizonte de esta vida y de la vida futura se cierra, y la gente comienza a ver todas las cosas solo con una visión natural, humana, mundana. ¿Sí? Entonces, nos lanzamos a la vida prescindiendo del auxilio de Dios, porque no esperamos en Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es que nosotros hemos de vivir la virtud de la esperanza de forma heroica? Pues precisamente cuando más difícil se nos hace. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Es entonces cuando ustedes tienen que creer
y esperar. ¿Sí? Entonces, la esperanza es esta seguridad que Dios infunde en nosotros, de que sabemos, esperamos que Dios nos irá concediendo lo que necesitamos cuando lo necesitemos, no antes de que lo necesitemos ni después de que lo necesitemos. ¿Sí? Entonces, uno de los ejemplos más grandes de la virtud de la esperanza fue Job en el Antiguo Testamento. Todo lo que le fue sucediendo, perder su familia, sus posesiones, sus bienes materiales, y él siguió esperando en Dios. ¿Sí? Entonces, se peca contra la virtud de la esperanza por la desconfianza en Dios. La desconfianza en Dios, la desesperación, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, se peca contra la virtud de la esperanza también por la presunción. Es decir, que uno dice, no necesito de nada ni de nadie, que yo mismo me basto a mí mismo y al final Dios me dará lo que necesite para salvarme. Esa es presunción. ¿Sí? Entonces, en el Evangelio Jesús claramente lo repite 2 veces: su tristeza se transformará en alegría. ¿En qué consiste para nosotros la alegría? La alegría va a ser siempre producto de la lucha y de la victoria. De ninguna otra forma. De ninguna otra forma. Nos produce tristeza, ciertamente. Nos produce tristeza el hecho de que creyendo en Dios y esperando en Dios se nos haga difícil la vida. Sí. Pero así tiene que ser. Si no luchamos, no alcanzaremos, no transformaremos nuestra tristeza en alegría. Entonces, la alegría para nosotros es poder ver a Dios actuando detrás de todas las cosas, especialmente las más difíciles de entender. Y saber que eso es bueno para nosotros. ¿Qué mayor satisfacción puede haber para nosotros el saber que a Dios no se le escapa absolutamente nada? Dice San Pablo, todo coopera para bien de los que aman a Dios. Es bueno para nosotros todo a condición de que amemos a Dios. Para los que no aman a Dios, todo se vuelve amargura y tristeza. Entonces, que la alegría para nosotros sea el saber ver a Dios detrás de todas las cosas y alegrarnos con eso, alegrarnos con ver a Dios, alegrarnos con luchar juntamente con Él y alegrarnos de que el sufrimiento o la dificultad o los trabajos nos unen más a Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.